Muy bien, arrancamos la grabación. En esta sesión vamos a continuar nuestro análisis de los operadores de retardo, ¿no? Reitero, estamos ahorita en el capítulo 2 del libro de Hamilton, pero obviamente disculpe, estamos omitiendo muchos detalles, ¿no? Estamos siguiendo el tema medular que nos interesa. Entonces, para refrescar un poco la memoria, recuerden que estábamos analizando el vínculo entre las ecuaciones en diferencia y los operadores de retardo, ¿no? La sesión pasada ya habíamos analizado qué son los operadores de retardo. La idea de un operador de retardo es que este operador nos dice que para una serie temporal X, T, ¿sí? Nosotros aplicamos un operador de retardo K, eso nos va a dar como resultado la serie temporal T, pero retrocediendo K periodos, o, dicho de otra forma, aplicando K retardos. Sí, entonces la idea del operador de retardo es en esencia donde antes teníamos cada serie temporal t, en su lugar se reemplaza, en el lugar de t, reemplazamos t menos k. ¿Sí? Y eso se aplica para toda la serie temporal, lo cual es propio de los operadores en general de series temporales, ¿no? O sea, todo lo que aplicamos no se aplica solo para un t, sino que se aplica para todos los elementos de la serie. ¿Ok? Entonces, bueno, disculpen un segundo. Listo, disculpen. Bueno, entonces, ¿qué empezamos nosotros a hacer en este tema, ¿no? Nuestro objetivo era empezar a resolver, ¿sí? O bueno, no empezar, sino resolver una ecuación en diferencia de primer orden, empleando ahora la lógica de los retardos, ¿sí? Eso es lo que estábamos nosotros haciendo la clase anterior. Entonces, para facilitar un poco la visualización, vamos a hacer de pantalla completa. Entonces, ¿qué es lo que estábamos haciendo la clase anterior? Voy nomás a pasar esto porque ya lo vimos, solo es recordatorio. Entonces, nosotros planteamos una serie temporal como una ecuación en diferencia de primer orden, YT, pero más J, porque decíamos, bueno, vamos a asumir una serie temporal, perdón, una ecuación en diferencia de primer orden, medida en T más J, ¿no? O sea, nosotros pasábamos de un nivel de referencia T a T más J, con el propósito de que nos dé ya directo una solución en T más J, ¿no? Esa era en realidad el objetivo. Entonces, planteamos nosotros esta ecuación en donde todavía sigue siendo una ecuación de primer orden. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, está medida en T más J, el retardo es T más J menos uno, o sea, solamente hay un primer retardo con respecto al periodo de referencia, ¿sí? Entonces eso digamos que hace que la ecuación sigue siendo una ecuación en diferencias de primer orden. Entonces, ¿qué hicimos con esta ecuación en diferencias de primer orden? Bueno, la pasamos a una notación donde se visibilice el rol que cumple el operador de retardo, L. Entonces, nosotros habíamos dicho que, bueno, eh, y más j menos uno equivale a escribir y más j aplicado al operador L, ¿sí? Y eso obviamente, ¿qué significaba? Es bien evidente esto de aquí. O sea, L y más j necesariamente va a ser igual al mismo y más j, ¿sí? Pero si aplicamos L, estamos restándole uno, ¿no? Porque tiene exponente uno esta L. Entonces, ¿para qué hicimos eso? Eso nos ayuda a tomar todo este término phi1, ¿sí? Phi1 L y más J, pasarlo al otro lado a restar y sacar factor común y más J. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque, por suerte, los operadores de retardo permiten realizar las mismas operaciones algebraicas convencionales, ¿no? Solo que manteniendo el orden, ¿ya? Eso es la parte importante. Porque obviamente no es lo mismo, o sea, no tiene sentido, eso ya se dijo en la última clase, no es lo mismo tener YT que YTL, o sea, YTL ni siquiera tiene sentido, o sea, esto no me dice nada en términos de, o sea, no tiene ningún sentido. Este en cambio sí, me dice es un operador sobre Y. Por eso sí hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, yo puedo aplicar las leyes del álgebra, pero manteniendo el orden entre los elementos que voy factorizando o que voy agrupando, etc. Entonces, para esta ecuación en diferencia de primer orden, habíamos sacado esta expresión, que era, bueno, mandamos a restar este término y luego sacamos factor común y t más j.
Y a este término que está aquí, 1 menos phi 1L, les llamamos, o es de hecho, no más llamamos, es un polinomio de retardo, ¿sí? De grado 1. ¿Por qué es un polinomio de retardo? Bueno, es un polinomio de retardo porque obviamente es un polinomio construido con retardos, ¿sí? Es como que el retardo fuera aquí una X y esto fuera un polinomio, ¿no? Bien, bien pequeño, ¿no? Pero es un polinomio de retardo. Entonces, ¿cuál es la idea que nosotros tenemos? La idea es, ¿bajo qué condiciones yo puedo, ¿sí? Tomar esta ecuación A y, entre comillas, despejar y más j? ¿Sí? Porque si yo despejo y más j, ya habré resuelto la ecuación, ¿ya? Entonces ahí viene esta reflexión que estábamos haciendo en la clase de ayer, en donde tratábamos de ver cómo yo puedo deshacerme de este término que está aquí, ¿sí? Entonces, para ello, nosotros nos basamos en el siguiente, en la siguiente, bueno, en este siguiente artificio, ¿no? O sea, nosotros planteamos un polinomio de retardo, ¿sí? Entonces aquí tienen otro polinomio de retardo, que este básicamente nos va a ayudar a eliminar este término. Digamos que esa es la intuición, ¿no? Nos va a ayudar a simplificar este término y a poder únicamente obtener la solución ya de yt más j. Entonces, ¿este término cómo era? Entonces, este era un polinomio que partía de 1, luego va más phi 1L, más phi 1 al cuadrado L2, más phi 1 al cubo L3, y así llegamos hasta más phi 1 a la j, LJ, ¿sí? Este polinomio también puede escribirse como el sumatorio desde k igual 0 hasta j de phi 1 a la k, L a la LK, ¿ya? Recordar que LK no es que L esté a la potencia k, porque L es un operador, sino que esto se dice que si esta LK se topa con un YT, a ese YT hay que retrocederle K periodos o K retardos. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma este polinomio, que es lo mismo que esta suma, y esta suma la multiplicamos a la izquierda, tanto de este lado de la ecuación A como del otro lado de la ecuación A. ¿Ya? Entonces, si tomamos la ecuación A y le multiplicamos a ambos lados de este sumatorio, ¿qué nos queda? Entonces, disculpen otra vez un segundito. Disculpen que hoy la clase empecé un poco no muy fino. El problema es... la bendita vacuna. Bueno, no importa, no importa. A ver, ya, entonces, estamos así, ¿no? Disculpen las interrupciones. Entonces, tenemos la ecuación A y y al lado izquierdo de cada término de esa ecuación hemos multiplicado este sumatorio. ¿Cuál es el propósito de hacer eso? El propósito de hacer eso es que si yo me concentro por un momento en el lado izquierdo de esta ecuación, ¿sí? Y empiezo a hacer desglose de ese término, nosotros ya vimos la clase pasada, ¿sí? Eso está aquí en unos apuntes, creo que son estos, ¿sí? Ah, no, perdón, esto es otra cosa. Tengo demasiados apuntes, disculpen, déjenme ver dónde está eso. ¿Será este de aquí? Wow, no, aquí está ya. Entonces, nos concentrábamos en la parte izquierda. Esta es la ecuación A multiplicada en ambos lados por el sumatorio, ¿no? Esto de aquí sigue siendo la ecuación A y estábamos multiplicando en ambos lados por este sumatorio. Entonces, nos concentrábamos en el lado izquierdo, ¿no? O sea, nos decíamos, bueno, ¿qué pasa si yo desgloso solo el lado izquierdo de esta operación, de esta igualdad? Y al desglosar ese lado izquierdo, ¿sí? O sea, este lado de aquí, ¿qué encontrábamos? Entonces, tomábamos este sumatorio y lo abríamos, ¿no? Abríamos el sumatorio y le multiplicábamos por este 1 menos phi 1L, ¿ya? Entonces solo es, digamos, en definitiva, ni siquiera tomamos en cuenta y, sino nos tomamos en cuenta estos dos términos. Entonces, a medida que empezamos a hacer las operaciones, ¿sí? De rigor, nos quedaba esta expresión. O sea, nosotros, esto es básicamente, ustedes ya lo pueden ver en el video anterior, ahí está explicado a detalle. Al final, todo se compactaba a esta expresión sin sumatorio, ¿sí? Sin sumatorio, que es la expresión que está aquí, ¿no? O sea, es como quien dice, voy a poner otro color, ¿ya? Este término de aquí, ¿sí? Cuando nosotros abrimos el sumatorio y empezamos a hacer las multiplicaciones, se reduce a una expresión mucho más sencilla que es la que tenemos acá, ¿sí?
Y de hecho, si nosotros empezamos a operar ahí, ¿qué nos queda? Y más j por uno y más j. Eso no nos aporta mucha novedad. Menos, y aquí es donde está lo importante, digamos, y más j por todo este término que va a ser phi 1, j más 1, y más j por l, j más 1, que va a ser, va a restarle al y, ¿sí? Al y, le vamos a restar, de lo que es t más j, le vamos a restar j y 1. Si restamos las j, se eliminan las j, y solo me va a quedar t menos 1, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros resolvíamos una ecuación de primer orden, ¿sí? Por sustitución recursiva, y t menos 1 se asumía que era un dato, ¿sí? O sea, es simplemente un valor ya conocido. Y eso mismo es lo que estamos haciendo ahora. Ahora nosotros estamos viendo que resulta ser, por temas ya del álgebra, que si ustedes multiplican este término, este polinomio, a este lado izquierdo de la ecuación A, con ese lado izquierdo desglosado, pueden reducir todo el término a simple y llanamente esta operación, donde lo más valioso, digamos, que es el hecho de que se puede compactar, ¿sí? Y se puede dejar que simplemente me queden y más j y y menos 1, sabiendo que y menos 1 debe ser dato, ¿sí? Ok, entonces eso ya hicimos la clase de ayer, ahorita solo estoy refrescando un poco la memoria. Entonces, de haber hecho eso, ¿en qué terminamos, no? Entonces, reemplazando todo, ¿qué me queda? De este lado ya no está el sumatorio, ¿sí? O sea, esta es la misma ecuación A, o sea, es esta ecuación, ¿no? Borrémosle estos, ¿ya? Entonces, esta ecuacióncita, que era la ecuación A, premultiplicada por este sumatorio en ambos lados, vemos que este sumatorio del lado izquierdo se transforma en simplemente ya este término, más sencillo. Y desde el lado derecho ya podemos abrir el sumatorio, le abrimos. ¿Ya? Entonces abrimos el sumatorio. ¿Y qué empezamos a obtener? Haciendo las respectivas operaciones, o sea, multiplicando este YT, ¿sí? Y multiplicando este WT, nos queda la solución de la ecuación que es idéntica a la que se obtenía por sustitución recursiva. O sea, es exactamente la misma solución. O sea, si ustedes van y revisan sus apuntes de cómo resolvimos una ecuación por sustitución recursiva, van a ver que es exactamente la misma, ¿sí? Es exactamente la misma. Es decir, uno, a más de usar el procedimiento de sustitución recursiva, también puede solucionar la ecuación en diferencia de primer orden empleando únicamente retardos, ¿ya? Empleando únicamente retardos. Entonces, viéndolo paso a paso no es difícil de notarnos. O sea, y más j por 1 va a quedar y más j. Y más j por todo este término me va a quedar phi 1, j más 1, y como habíamos dicho, los j se eliminan y quedaría y menos 1. Menos pasa al otro lado como más. Entonces ahí tienen phi 1, j más 1, y menos 1. Y el resto es multiplicar este wt más j por cada uno de los términos de este sumatorio, ¿sí? De este polinomio. Tendríamos wt más j por 1, wt más j. Wt más j por este término, phi 1, y wt más j por l me va a hacer retroceder un periodo. Sería wt más j menos 1. Wt más j por este otro término me va a quedar phi 1 al cuadrado. Y Wt más j, y como aquí tengo L2, le aplico L2, sería Wt más j menos 2. Y así hasta llegar al último término, que es phi 1 a la j, Wt más j menos j. Entonces las j se eliminan y solo me queda Wt. Y recordarán que comparando este término de aquí con este de acá, obtengo el multiplicador dinámico phi 1 a la j. Que esto ya lo conocemos, ¿no? O sea, sabemos que phi 1 a la j es el multiplicador dinámico, o sea, este es el psi sub 1, perdón, el psi sub j, que era igual a la derivada de y más j cuando cambia wt, que se calculaba precisamente de esta igualdad, o sea, aquí se ve clarito, si es que wt sube, el impacto sobre y más j es phi 1 a la j, ¿ya? O sea, es la solución que ya conocíamos. Entonces alguien puede preguntarse con total legitimidad, ¿por qué volvemos a obtener la misma solución? Por retardos. O sea, sí, está bien, ya aprendemos que son los retardos y todo, pero no nos está aportando nada nuevo hasta aquí. Ya es verdad, hasta ahí no nos aporta nada nuevo, pero yo estoy entrando en esto más bien primero para que vean la equivalencia, ¿no? O sea, el uso de los operadores de retardo tiene una forma más compacta de resolver las ecuaciones en diferencia que el empleo de la sustitución recursiva. Pero la sustitución recursiva tiene en cambio la intuición de cómo se transmite WT
primero un YT, después un YT más 1 y así, ¿no? O sea, todo lo que habíamos visto en clases pasadas. Si yo de golpe me iba a explicar solo ecuaciones en diferencia, no seríamos muy conscientes de toda la complejidad que está detrás de la resolución de esto, ¿no? Que aquí es un artificio matemático y ya. Pero en la sustitución recursiva ahí sí tocaba reemplazar, reemplazar, reemplazar. Y ese reemplazar, reemplazar, reemplazar significa cómo se transmite el shock de W en los Y, por un lado. Y por otro lado hay otras cosas que vamos a ver ahorita. Entonces, bueno. En otras palabras, tanto la aplicación de la sustitución recursiva como el uso de operadores de retardo llevan a la misma solución de las ecuaciones en diferencia de primer orden, que eso ya acabamos de decir. Ahora, vamos a reflexionar un poco más alrededor del uso de los operadores de retardo. Dice, si tomamos la ecuación A y la llevamos al límite cuando j tiende a infinito, ¿qué va a suceder? ¿Ya? Entonces, eh, ya, volvamos a ver, disculpen un segundo. Esa no es la A. Mm. Ya, aquí hay que corregir algo, no es la A. Aquí cometí un pequeño error. Un segundo, por favor, porque eso no es la A. Ahora sí se toma. eh, a ver, voy a hacer un pequeño cambio para más que nada que se entienda mejor, ¿no? A ver, aquí. Ya, esta es la ecuación A, ¿verdad? A esta ecuación de aquí le voy a llamar B mejor, ¿ya? Esta que está con la multiplicación. 1, 2, 3, 4, 5. A esta le voy a llamar B, porque creo que eso es lo que necesito. Más que, y esta le voy a llamar C. Ya, disculpen, solamente estoy agregándole un poco de términos para poder distinguir mejor nada más, ¿no? A, B, C, nada más, ¿no? No estoy cambiando nada de la explicación. Ajá, igualando el último resultado, entonces si se toma B, eso es lo que debería decir aquí, disculpen. Si se toma B, si se toma el lado izquierdo, ya. Listo, disculpen esos pequeños saltos. Lo que pasa es que yo estoy simplificando algunos pasos de Hamilton para que no se nos haga tan larga la exposición, ¿no? Después que a veces hay esos ligeros saltos. Ya, entonces hasta aquí, ya sabemos que esa es la... Sí, sí, todo está bien, ya. Disculpe. Ya, entonces, volvamos acá, ¿no? Entonces, como les decía, esta es la solución y sabemos que, bueno, es lo mismo que lo que nos da la sustitución recursiva. Ahora, tomemos el lado izquierdo de lo que vamos a llamar la ecuación B. ¿Cuál va a ser la ecuación B? La ecuación B va a ser esta ecuación en donde, entonces esto ya no es B, ¿no? Esto le vamos a llamar C, esto le vamos a llamar B. O sea, ¿qué es B? Es la ecuación original A, o sea, esta que estaba aquí, donde habíamos premultiplicado por el sumatorio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Ahora, si se toma el lado izquierdo de B y se le lleva al límite cuando j tiene infinito, cuando phi1 es menor a 1, sucede lo siguiente. Entonces, quiero que vean lo que sucede. Y de hecho, no es la B. Qué bárbaro, estoy errático. Disculpen, hoy día estoy un poco... hay días que la vacuna tiene efectos más fuertes que otros días. Créanme que esto de la pandemia es un desastre, ¿no? Pero bueno, se hace lo que se puede. Entonces, ahí estamos, ¿no? Es la C, disculpen, es la C. Sí, o sea, estamos tomando esta de acá. ¿Ya? No, no la de aquí, la de acá. ¿Qué es esta de acá? Recuerden que esta de acá no es más que tengo el sumatorio y le aplico el uno menos phi 1. ¿Ya? Disculpen los saltos. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que queremos hacer? Vean, aquí está la ecuación C. O sea, es la ecuación en donde teníamos este término de aquí, uno menos phi 1 y et más j, y le estábamos multiplicando por el sumatorio. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero hacer ahora? O sea, esto de aquí no es más que retrocedamos, digo, disculpen. Ya, retrocedamos un momento al inicio. Ya, entonces, solo para no perderles, ¿no? Vamos recapitulando de nuevo, solo los pasos clave, ¿no? A la A le estoy llamando la ecuación que de la original solo despejaba y dejaba el polinomio de retardo. Ya, esta es la original, solo pasaba el polinomio de retardo, nada más. La ecuación B va a ser esa misma ecuación A, pero premultiplicada por los sumatorios, ¿ya? Por estos sumatorios. La ecuación C va a ser este lado izquierdo de la B. ¿Ya? Ahí toma más sentido. ¿Ya? Entonces, este es el lado izquierdo de la B, que me da como resultado
esta versión compacta, ¿sí? O sea, es como simplificar el lado izquierdo para encontrar la solución, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Ahorita lo que vamos a hacer es tomar esta ecuación C, ¿sí? Y ver qué sucede si este sumatorio lo seguimos y seguimos llevando hasta un J muy grande. Ya saben que en este contexto la idea de infinito en realidad significa nada más llévale hasta que J sea muy grande y ciertas cosas empiecen a estabilizarse, ¿sí? Así que no se dejen intimidar mucho por el infinito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar este lado de aquí, que es lo mismo que este otro lado, son lo mismo por álgebra, y le llevamos al límite. ¿Para qué le quiero llevar al límite? Para que vean lo siguiente, ¿no? Entonces, ahora sí. Ya, entonces tomamos la ecuación C, sí, bueno, la ecuación C, y lo llevamos al límite, ¿no? El lado izquierdo. Sí se toma C, porque sí es C toda. Ah, disculpe. Ya, pero bueno, ya, eso ya no cambia nada. Entonces tomamos esta ecuación C y ahora sí la llevamos al límite. Entonces, ¿qué teníamos aquí? Noten que aquí estaba este fragmento eh, amarillo, ¿ya? Este fragmento de aquí que viene de la ecuación original, ¿sí? Y al otro lado, acá está el sumatorio, ¿sí? Aquí está el sumatorio. Y al lado derecho, en cambio, teníamos cómo se compacta, ¿ya? Entonces, esto de aquí y esto de acá son la igualdad C. Lo único que estoy haciendo es a esta igualdad C, ¿sí? Esta que simplificaba el sumatorio, estoy aplicando un límite. Cuando J va a crecer y a crecer y a crecer, ¿ya? ¿Para qué realizo yo esta operación? Por lo siguiente. Nosotros sabemos que si el valor absoluto de phi1 es menor a 1, nosotros ya sabemos esto, entonces el límite, cuando j crece y crece, o sea, cuando le llevo a j a más infinito, en rojo, ¿sí? El límite, cuando j tiende a más infinito, de phi1 a la j, ¿sí? ¿Esto qué va a pasar? Recuerden, es como tener un décimo, digamos, si es que esto es menor a 1, esto puede ser, por ejemplo, un décimo. Si el undécimo le eleva una potencia j que está crece y crece y crece, el denominador crece más que el numerador. Y eso provoca que esta división sea cada vez más y más pequeña, 0,00001. Esto ya lo vimos también, ¿no? Entonces, si yo llevo al límite esta operación con phi 1 menor a 1 en valor absoluto, esto va a tender a cero, ¿sí? O sea, este término, phi 1 a la j, va a tender a volverse cero. Si este término va a tender a volverse cero, si yo le sumo 1, si yo le sumo 1, no va a cambiar en nada que también vaya a cero. Simplemente que va a ir a cero un poquito más rápido, porque resulta ser que la potencia igualmente está creciendo, pero con un paso más rápido. Pero de ahí es lo mismo, ¿sí? O sea, un número menor a 1 en valor absoluto es una fracción donde el denominador es mayor al numerador. Y entonces, si yo elevo esto a una potencia cada vez más grande, el denominador va a crecer más rápido que el numerador y eso va a provocar que esto se vaya reduciendo hasta volverse cero, ¿sí? Entonces, si este límite tiende hacia cero, el límite de este término, o sea, este término, el phi 1 a la j más 1 es el que se va a ir hacia cero, ¿sí? Pero si este término se va hacia cero, por más que yo le multiplique por un yt menos 1, que es dato, igualmente va a irse hacia cero. El único chance en donde esto no se vaya a cero es que si y estuviera creciendo, yt menos 1. Pero ¿qué sucede? Que yt menos 1 es un dato fijo, ¿sí? Es un dato constante. Y obviamente no es infinito, ¿sí? Porque es la otra opción, que esto sea infinito y anule al otro cero, pero nada de eso pasa, porque este es un dato ya dado, o sea, es por ejemplo el PIB del 2019. Entonces el PIB de 2019 es un dato que ya no hay cómo mover. Entonces este dato fijo se va a multiplicar por un phi que cada vez va a ser más y más pequeño y de hecho tiende a cero. Entonces eso provoca que si yo llevo esta suma hasta el, entre comillas, infinito, o le hago crecer y crecer, como esto de aquí es lo mismo que esto de acá del otro lado, al hacer ese límite, esta operación se va a ir hacia cero, ¿ya? ¿Para qué me sirve reconocer eso, no? Al hacer yo ese límite, puedo notar, sí, puedo notar que este término se va a anular y si se anula ese término, esto se transforma solamente en y más j, ¿ya? O sea,
toda esta operación, toda esta ecuación C, o sea, en pocas palabras, toda la ecuación C, ¿sí? Toda esta ecuación C que está aquí, ya, era la C, esta. Toda esta ecuación C, o sea, toda esta operación con estos sumatorios y todo, si yo le llevo al límite con j hacia el infinito, y aparte asumo que el phi1 es menor a 1 en valor absoluto, entonces todo esto converge simplemente a y más j. O sea, todo este término que está aquí abajo, o sea, todo este de aquí con el phi, lj, todo eso se anula, porque este phi1 se va a anular, ¿sí? Porque a medida que j crece, y si esto es menor a 1 en valor absoluto, esto se hace más y más pequeño y es como que desaparece, ¿ya? ¿Sí? Entonces, al final, toda esa ecuación C, llevada al límite, se transforma simplemente en y más j. En otras palabras, cuando j es muy grande y phi1 es menor a 1, se tiene que este sumatorio de aquí, ¿sí? Este sumatorio multiplicado por 1 menos phi1 a la L, yt, se aproxima a yt. ¿Sí? Toda esa operación se aproxima a yt para todo t. Ya, ¿eso para qué nos va a servir? Ya van a ver en un segundo, ¿no? Pero captemos entonces la intuición. Esta es una intuición que ya vimos cuando estudiamos las ecuaciones en diferencia de primer orden. Y era la intuición de que un phi1, uf, qué feo color, un phi1, ¿sí? Un phi1 menor a 1, le elevamos a cualquier exponente y va creciendo el exponente y creciendo el exponente, esto nos garantizaba estabilidad. ¿Se acuerdan? En ecuaciones de primer orden, el phi1 menor a 1 en valor absoluto nos garantizaba estabilidad. Claro, lo que después vimos que en ecuaciones más complicadas ya no se basaba en el phi, sino que se basaba en los valores propios de la matriz F, ¿no? Ok. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar todo esto? Vamos a hacer otro supuesto. Vamos a asumir una nueva definición, que es solamente un tema formal, digamos, para asegurarnos que las cosas van a ir en orden. Vamos a poner una nueva definición y es que vamos a asumir que la serie YT es acotada. ¿Sí? ¿Qué significa que la serie YT es acotada? Es decir, existe un número finito, y barra, tal que para todo t, el valor absoluto de y va a estar debajo de y barra. ¿Ya? ¿Qué significa eso en la práctica? Sí, porque a veces uno lee la definición, tal vez no se entiende. Entonces, a todo lo que hemos hecho, le vamos a agregar el supuesto de que la serie YT es esta roja, ¿no? Esta es la serie. ¿Ya? Cualquier cosa, pensemos que es lo que sea, pero vamos a asumir que esta serie está acotada dentro de determinados límites, ¿sí? Que son los que están dados por y barra. Entonces vamos a asumir que la serie es acotada, ¿no? Ese es un nuevo supuesto que vamos a ponerle, que no es un supuesto muy grave. Por ejemplo, el PIB ecuatoriano, ¿está o no está acotado? La verdad es que sí. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, sabemos que el PIB ecuatoriano, ¿sí? No va a caer, veamos la serie del PIB, no más fácil. Borremos esto para mostrarles la idea de lo que es una serie acotada. Eh, Dios, debía haber tenido esto abierto antes, disculpen. A ver, un segundo. Plantillas y series temporales y operadores. Ahí estábamos con el PIB. Ah, no, el otro. Necesito tener un orden en mis archivos, colegas. Bueno, luego les molestaré a alguno de ustedes o alguna, dependiendo si desean ayudarme a darle orden y mejorar el formato de estos archivos. Pero bueno, aquí estaba el PIB, ¿no? Aquí están los datos del PIB. Entonces, veámosle al PIB. Es del PIB ecuatoriano a nivel trimestral. Si bien es cierto, la crisis del coronavirus ha hecho que caiga el PIB, pase lo que pase, podemos decir que, bueno, no nos vamos a caer al doble, o sea, pase lo que pase, con todo y coronavirus, ya nos caemos y es una caída espantosa, ¿no? Pero podríamos decir que bien o mal, pase lo que pase, el PIB está acotado dentro de determinados valores, exagerando, ¿no? Por ejemplo, pase lo que pase, el PIB ecuatoriano nunca va a llegar a cero, nunca, ya eso es un hecho. A menos que desaparezca el Ecuador como tal, cosa que al menos en el corto plazo no creo, ¿no? Pero tampoco el PIB va a crecer exageradamente al doble, al menos no dentro de cierto tiempo. Entonces, podríamos decir, tomando esa idea de estabilidad, que hay un tope máximo e inferior, al menos dentro de los plazos que estudiamos, en los que el PIB se va a mover. Entonces, pese a toda la fluctuación que tenga, podemos decir que es una serie acotada, ¿sí?
Tal vez le puse mucho límite superior. Como están estas épocas, puede ser que por acá. Entonces podemos decir que al menos para determinado periodo de análisis, el PIB ecuatoriano no se va a salir de cierto rango. Tal vez es un rango muy amplio, pero igual es acotado, no se va a salir. ¿Qué significa tener una serie no acotada? En realidad, tener una serie no acotada significa que tu serie, por algún motivo, podría irse en algún momento hacia el infinito, más o menos infinito. Esa es la idea de una acotada, de una serie no acotada. Entonces, como pueden ver, series acotadas prácticamente son todas las series que trabajamos con datos reales, al menos dentro de un rango de predicción, ¿no? O sea, digamos que de aquí hasta el 2030 el Ecuador estará dentro de ciertos rangos. ¿Para qué nos sirve este supuesto de serie acotada? No es más que para poder hacer la siguiente operación. Entonces, verán, si el valor absoluto de phi es menor a 1 y aplicamos el operador de retardo en una serie acotada, ¿sí? Estos son unos supuestos que pide Hamilton o que Hamilton necesita para poder demostrar lo que sigue. Entonces, si phi 1 es menor a 1 y se aplica el operador de retardo a una serie acotada, entonces se puede pensar que este límite que está aquí, ¿sí? Este límite es una suerte de inversa del operador 1 menos phi 1L. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Ya? Entonces, en definitiva, pensemos en lo siguiente, colegas. No todavía. Entonces, hasta ahí. Recuerden que si nosotros tomábamos este sumatorio, o sea, volvamos un momento a la ecuación C. La ecuación C que nos decía, si tomamos el sumatorio de k igual 0 hasta j, de phi 1 a la k, L a la k, y le multiplicábamos por 1 menos phi 1L, y t más j, ¿sí? ¿De acuerdo? Pues lo que habíamos dicho es, ok, esto se va a transformar en, si resolvíamos todo esto, en 1 menos phi 1, j más 1, L, j más 1, y t más j, ¿verdad? Y t más j, ¿ya? Entonces, ¿qué era lo que estábamos diciendo en paso anterior? Si a esto le aplicamos el límite, cuando j tiende a infinito, la aplicación de ese límite provoca que este término que está acá se anule o tiende a cero. ¿Por qué tiende a cero? Por el hecho de que el valor absoluto de phi 1 es menor a 1. Entonces, si yo llevo j hasta el infinito, es como que este término desaparece. Si este término desaparece, ¿qué sucede? Sucede que del lado derecho de la ecuación me voy a quedar solo con y t más j. Entonces, vean lo que pasa. Si desaparece este término, me queda solo el 1, y 1 por y t más j es y t más j. Ya, así que esa es la intuición. O sea que con este límite, todo el phi 1 que está acá desaparece. Porque phi tiende a cero, phi 1 a la j tiende a cero. Por más que esté aquí un 1, solo le hace que vaya a cero más rápido, nada más. ¿Sí? Es como que tener 1/10, después 1/100, 1/1000, 1/10.000 y se va anulando. Pero, ¿qué significa que este límite se transforme solo en y t más j? Vean lo que pasa. Es como que el sumatorio le anula a este polinomio. ¿Sí? O sea, es como que este sumatorio le anula este polinomio. O sea, este sumatorio por este polinomio, cuando j es muy grande, se transforma solo en yt. O sea, es como que este sumatorio, ¿sí? Obviamente en el límite, podría pensarse que es la inversa de este polinomio. Sí, un poquito raro, pero es así, o sea, porque uno dice, ok, si esto es la inversa de esto otro, cuando les multiplico, termino obteniendo y más j. O sea, esto por esto me da 1, pero esto obviamente es llevado al límite, ¿no? Este polinomio, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos tratando de decir, que este límite podríamos escribirlo como 1 menos phi 1 L a la menos 1. ¿Por qué? Porque esto multiplicado por este otro término 1 menos phi 1 L, como que se anulan y me deja solo un 1 por y más j. ¿Por qué? Por este hecho de que el phi 1, la j más 1, se va desapareciendo cuando j tiende a infinito, ¿ya? O sea, en definitiva, colegas, lo que estamos tratando de decir es que cuando llevamos el j a un valor muy grande, que en la práctica no debe ser infinito, ¿no? Ya que j sea 5, por ejemplo. Si phi 1 es un décimo o 0,1. Entonces el 0,1, ya con que esto sea la quinta, ya significa qué cosa, 1 sobre 1, 2, 3, 4, 5.
Y ese número nomás ya significa ¿cuántos? Un 0.1234, 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, ya es demasiado pequeño, ¿no? Solo con que J sea 5. O sea, en la práctica ya un J10 ya hace que esto se anule. Entonces, en definitiva, ¿qué estoy tratando de decir? Es que este límite es casi, casi equivalente a sacar la inversa del polinomio de retardo. ¿Sí? Casi, casi como sacar la inversa del polinomio de retardo. Pero en realidad este también es un operador, porque recuerden que L no es un término cualquiera, sino que L es un operador. Entonces, este de aquí es otro operador, ya siendo formalistas, ¿ya? Pero eso es lo Profe, una importante. pregunta. Por favor. ¿Por qué queda en la parte del uno menos el phi 1 L elevado a la menos uno? ¿Por qué queda elevado a la menos uno? O sea, esa parte no me quedó clara, profe. Ya, véalo así, colega. Si usted toma este término y le pasa al otro lado, ¿cómo queda? Tal vez de esta otra Límite forma de se... j que tiende al infinito, la sumatoria Ya, de phi 1 a la k y L a la k. Si lo paso a multiplicar al otro lado, bueno, por uno menos L y a la menos uno. no, pasándole al otro lado. El Ah, menos uno desaparecería, ¿no? claro, es que se le pasaría en la misma, claro, con la misma intención multiplicando, sí. Y se vuelve uno, ¿verdad? Sí, profe. Sí, sí, ya lo entendí. Entonces, lo único que hizo fue pasarle para el otro lado y reescribirlo. Exactamente, exactamente. O sea, lo que estoy haciendo es, en esta ecuación que está acá, ¿sí? Esta ecuación que está acá, estoy tomando este término y es como que le estuviera mandando este término que está aquí, multiplicando a dividir. Esa es la intuición, ¿sí? Entonces, ese término que Listo, está aquí profe. multiplicado. Ya, chévere. Pero hay un pequeño problema. O sea, esa es la intuición, pero matemáticamente no es eso. ¿Por qué? Porque matemáticamente esta L no es una variable. Entonces, por eso es que se escribe así. O sea, es como decir, esta es la inversa del polinomio de retardo, pero, ¿cómo les diré? Bueno, guarden la intuición, no, no digan nada, le complicamos. Guarden la intuición, esa es la intuición. O sea, es básicamente como el que le mandamos a dividir. Como que le mandamos a dividir. O sea, en esta igualdad de acá, ¿sí? Me pasé. Ya, en esta igualdad de acá, ¿sí? Olvidémonos de este paso intermedio. O sea, este paso intermedio nos permite justificar que se elimina este término, ¿no? Pero ya. O sea, al final todo esto se transforma en un uno. Entonces, concentrémonos solo en esto, ¿no? O sea, es como que yo tuviera este término y más j y tengo esta igualdad. Entonces, este término que está aquí, le puedo pasar al otro lado con menos uno. Es lo que estamos tratando de decir. ¿Por qué? Porque todo esto es uno. Porque si ven, o sea, aquí está y más j, y más j, al lado de este y más j que tengo, solo un uno. Y entonces, ¿qué significa? Que todo este término tiene que ser uno. Tal vez eso es lo que debo agregar en la lámina para que se haga más claro, ¿no? Pero esa es la idea. Entonces, de hecho, voy a agregarlo Claro, nomás. Ya profe, lo que se pasaría a dividir toda esa parte que tiene también el yate más j. Por eso se simplifica y queda uno y pues ya nos da la inversa, ¿verdad? Exacto. De hecho, voy a poner nomás eso aquí para que se aclare, ¿ya? Que esa es buena observación. Chévere, colega, gracias por la observación, porque eso me permite mejorar esto incluso. Porque en definitiva es como que todo este término que está aquí, toda esa igualdad, nos termina dando... voy a hacerle acá abajo, ya le voy a bajar la letra. Ya le bajo un poco la letra, ¿no? Pero la idea es esta, entonces, espera. Eso. Veamos si entra en la misma línea. Lo malo de estas cosas, ¿no? Eh, un comentario al margen, ¿no? Yo podría haber hecho estas láminas, eso, ahí queda. Estas láminas usando LaTeX, o LaTeX ya han de haber escuchado ustedes. Sino que no me gusta porque a veces edito justo en la mitad de la explicación, como yo mismo soy el que está, o sea, son mis láminas, ¿no? Entonces a veces eso sí se complica cuando uno está explicando la mitad y toca cambiar algo, ¿no? Entonces vean así, esto es lo que estamos diciendo con el colega, justo esto. Esta transformación que está aquí, llevada al límite, como les decía, hace que este término se anule y por tanto solo me queda el y más j. Entonces, eso significa que todo el límite se vuelve uno.
¿sí? Que todo el límite se vuelve 1, porque lo que le queda al y más j acompañando es solo un 1. Ahí estamos de acuerdo, colega, ¿no? Esto sería lo que le faltaría agregar, ¿no? Claro, profe, sí. Chévere, porque Sí, porque entonces se ahí mandó al sigue el otro paso lado, ahí. hasta donde me acuerdo, pues mandamos al otro lado a dividir y se simplificó. Exacto. De hecho, pongámosle incluso nombre a esta última. Esta vamos a poner la D, para que se sepa de dónde se hizo la. Esa es. Parece lo más sencillo lo que estamos haciendo, o sea, si ya le están captando y dicen, ah, bueno, ha sido solo eso, no es solo eso, o sea, cuando vean el libro de Hamilton van a ver que llegar a esto sí toma su esfuerzo, pero por eso mismo es que estoy omitiendo pasos, por eso es que a veces puede parecer que vamos al apuro ya. Entonces, lo que en definitiva estamos haciendo en esta ecuación es, si se quiere, despejar o mandar a dividir del resultado D, ¿sí? Del resultado que teníamos acá, el D, ¿sí? Este de aquí, ya, de este D. Qué bárbaro esto, con lag. O sea, de este resultado de este término le estamos mandando a dividir, ¿no? Entonces sería como tener esto a la menos 1. ¿Sí? Esa sería la intuición. Entonces, una otra corrección sería aquí aclarar que esto estamos haciendo en D. Entonces, solo pongo eso nomás. Cuando phi y cuando se aplica el operador de tal una serie acotada, entonces se puede desde D, o sea, desde la ecuación D. Ujú. Entonces, si quieren, esta le podemos llamar una D prima, para saber que es la misma D, pero solo modificada, ¿no? Ya, listo. Ahí estamos. Ya, entonces, ahora sí. Esta ecuación de prima no es más que la de anterior, o sea que esto de aquí multiplicado por este otro término daba 1. Entonces, es como que yo ese término que multiplicaba le paso a dividir, pero no puedo dividir, porque en realidad L no es un número, es un operador de retardo, entonces lo escribo a la menos 1. Y otra cosa, ese pasito de mandarle a dividir, solo puedo hacerlo cuando la serie es acotada, ¿ya? Si se preguntan el por qué, es por lo siguiente. Si la serie no fuera acotada y esto se fuera al infinito, no tengo seguridad de que realmente el límite converge. Aquí el límite está convergiendo a un valor, o sea, se estabiliza. O sea, si quieren, la intuición es esa. Cuando las series son acotadas, estos límites que estamos trabajando se estabilizan. Si la serie fuera no acotada y se fuera al infinito, ¿sí? Es como que ese infinito podría hacer que el phi 1 a la j. Sí, porque este es como que tiende a cero, ¿no? Este de aquí cuando j crece. Ese término phi 1 a la j que va al infinito, que va a cero, podría contrarrestarse contra el infinito. Y ahí no sabemos qué pasa. Entonces, obviamente que esos son casos raros que a nosotros no nos interesan. Entonces decimos que si la serie es acotada, podemos sacar esta inversa. ¿Y esa inversa para qué sirve? Primero para obtener esto, o sea, phi 1 menos phi 1 a la L a la menos 1 por 1 menos phi 1 L es igual a 1, ¿sí? O sea, si reemplazo este término por la inversa por el polinomio debe darme 1. Y por tanto, ese 1 es de hecho el operador identidad. 1 por yt es yt, o 1 por yt más j es yt más j, ¿sí? O sea, todo lo que hemos dicho en la práctica, ¿qué quiere decir, colegas? Qué bárbaro esta computadora, disculpe. Ya, en la práctica significa que a medida que j es más y más grande, se tiene una serie suficientemente larga, ¿ya? Podemos entonces provocar que este término se vuelva cero. Eso permite hacer que la serie se estabilice, ¿sí? Que la serie sea acotada y además permite despejar este polinomio. Porque, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya empiezan a empatar cabos. Nuestro objetivo era despejar yt o yt más j. Y ahora lo que estamos tratando es de demostrar que la inversa del polinomio existe, porque recuerden que nosotros teníamos esta ecuación. 1 menos phi 1 L, yt más j igual a wt más j. ¿Y esta de dónde venía? No era más que la misma ecuación yt más j igual a phi 1 yt más j menos 1 más wt más j. O sea, esta era nuestra ecuación de primer orden original, solo que medida en t más j. Luego la habíamos escrito de esta manera, o sea, mandando el phi 1 a restar y sacando el operador de retardo. Y lo que queríamos era despejar y t más j. Entonces, hicimos un despeje aplicando
operadores de retardo y llegando a la solución de la ecuación. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Ahora lo que estamos tratando es de demostrar que la inversa de este polinomio existe, ya que es igual. ¿Para qué? Para poder sacar la inversa y despejar y más j. Y ahorita, ¿qué estamos demostrando? Que en efecto, esta inversa existe. Y la inversa de este polinomio es todo este sumatorio llevado al límite. ¿Sí? Eso es en definitiva lo que estamos tratando de demostrar, colegas. O sea, estamos tratando de ver bajo qué condiciones yo puedo invertir el polinomio de retardo y despejar y más j. ¿Sí? Esa es la intuición. O sea, eso es lo que estamos queriendo hacer en definitiva. Solucionar la ecuación, pero de una forma todavía más sencilla, pero para eso primero debemos saber qué está detrás. O sea, qué condiciones deben cumplirse. Y de hecho, ahí es cuando tenemos esto. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí, si yo tengo que phi1 en valor absoluto es menor a 1 y la serie es acotada, o sea, no se va al infinito, entonces podemos tomar en nuestra ecuación de primer orden, la original. Vean esto, ya no estoy midiendo en t más j. Ahora vuelvo a la original, en t. Entonces tengo esta ecuación en t. Vamos a hacer el paso intermedio, ¿ya? Si yo tengo yt igual a phi1 y yt menos 1, ¿esto qué es igual? A yt igual phi1, y en vez de poner yt menos 1, ¿qué es? Lyt más wt. Luego este coeficiente que está sumando pasa a restar. ¿Cómo sería? Yt menos phi1 lyt igual a wt. Y si aquí saco factor común, ¿qué me queda? 1 menos phi1 l, y este yt queda de este lado igual a wt, que es lo que ustedes pueden ver aquí. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué tiene esto de importante? Que si se cumplen estas dos condiciones, o sea, que el valor absoluto del phi1 es menor a 1 y la serie es acotada, o sea, yo sé que la serie no se va a ir a infinito, o sea, es estable, entonces yo puedo sacar la inversa de este polinomio. ¿Sí? O sea, de los resultados anteriores, todo lo que hicimos hace unos minutos, se tiene que la ecuación puede resolverse al dividir ambos lados para el polinomio de retardo 1 menos phi1l, es decir, aplicando la inversa. ¿Qué vamos a obtener? Em, bueno, aquí era de poner un paso intermedio, ¿ya? Creo que omití demasiados pasos aquí, pero ¿cuál es la idea? O sea, en definitiva sería tomar esta ecuación, 1 menos phi1, y multiplicarle por la inversa en ambos lados. Ya, entonces en definitiva, ¿qué tenemos? Volvemos acá, ¿no? Estamos con esta ecuación. Quiero resolver para yt, o sea, quiero que me quede solo yt. Entonces yo puedo multiplicar en ambos lados de esta igualdad, ¿sí? Como dice aquí. O sea, ven aquí, este de acá es la misma igualdad, ¿no? Aquí está 1 menos phi 1 yt y wt. ¿Qué es lo que hago? Simple y llanamente le multiplico por esta inversa. O sea, lo que haríamos si L fuera una variable. O sea, en pocas palabras, yo este polinomio le puedo tratar como que si fuera un polinomio convencional, pero bajo las condiciones de que este valor phi1 sea menor a 1 y que la serie sea acotada. Porque solo bajo esas condiciones puedo hacer los pasos anteriores que vimos. ¿Sí? Entonces vean lo que pasa. Tengo mi serie original. Hago los despejes que mostramos hace unos minutitos y me queda yt, el polinomio de retardo por yt igual a wt. Luego, si yo tengo estas condiciones que se cumplen, puedo coger y a este 1 menos phi1l premultiplicarle por su inversa. Pero obvio, como es una igualdad, si premultiplico por su inversa en la izquierda, debo premultiplicar por su inversa en la derecha. Y estos dos, ¿en qué se van a transformar? En 1. Entonces me va a quedar solo yt igual a 1 menos phi1l a la menos 1 wt. Y nosotros ya sabemos que esa inversa, 1 menos phi1l a la menos 1, es precisamente el límite, cuando j tiene infinito, del sumatorio. De este sumatorio que nos estaba un poco partiendo la cabeza, k igual 0 hasta j. Y entonces, ¿qué significa? Que ya tenemos una forma rápida e inmediata de resolver las ecuaciones en diferencia. ¿Y cuál es esa forma rápida? Que si tú sabes que la ecuación es estable porque el phi1 es menor a 1, y obviamente sabes que tu serie no va a irse al infinito por ninguna razón, entonces tú puedes coger e invertir el polinomio de retardo. Y ya está. Pero obvio, tienes que recordar que esa inversa significa algo, porque obvio, tú dices, ya llegó esta inversa, ¿y qué significa la inversa? La inversa significa tomar este sumatorio,
para j muy grande. Repito, no es para j infinito en sentido estricto. ¿Por qué? Porque en algún punto el phi 1 se va a anular. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, colegas. Entonces, ya en la práctica, o sea, ya cuando uno está trabajando con estos modelos, uno, claro, los pasos que les mostré antes, uno los tiene en mente, ¿no? O sea, uno debe saber esto, uno debe saber esto. Pero en realidad, en la práctica, uno dice, ok, quiero despejar y t, le pongo con el polinomio de retardo y quiero mandarle a dividir. ¿Cómo le mando a dividir? Debo verificar que la ecuación sea estable. Si la ecuación es estable, o sea, si el phi 1 es menor a 1, yo sé que esto le puedo mandar a dividir. Y obviamente todas las series que vamos a trabajar son acotadas, o sea, eso no vamos no hay una serie que tengamos económica real que no sea acotada, o sea, al menos ni la hiperinflación, o tal vez la hiperinflación podría ser problemática en corto plazo, pero en el largo plazo no, porque en el largo plazo en algún punto debe estabilizarse los precios. Entonces, ese es el mensaje de toda esta parte que estamos revisando, colegas. O sea, en pocas palabras, dicho más rápido todavía, si yo tengo YT igual phi 1, YT menos 1 más WT, entonces digo, ok, si le escribo como polinomio de retardo, me queda 1 menos phi 1L, YT, perdón, igual a WT. Esto si saco la inversa, porque, bueno, si el valor absoluto de phi 1 es menor a 1, entonces yo sé que le puedo sacar la inversa, entonces YT va a ser igual a 1 menos phi 1L a la menos 1, WT. Verán, no es dividir, no es dividir, es la inversa, porque es una L y la L no es un número. Pero después tú dices, ¿y eso a qué es igual? A ver, entonces, si es que J es muy grande, J muy grande, 10, 15, pues, muy grande en este contexto no es tanto tampoco, ¿no? O sea, 10, 15 ya es suficiente. Entonces resulta ser que YT es igual a 1 más phi 1L más phi 2L2 más phi 3L3 más puntos suspensivos por WT. ¿Sí? Porque eso es el sumatorio. Es un sumatorio que simplemente significa phi 1 a la 0, L a la 0, que es 1, phi 1 a la 1, L1, phi 2, 1, 2, phi 1, 2, qué bárbaro, aquí estoy muy errático hoy día, qué bárbaro, disculpe. Más phi 1 al cuadrado, L2, más phi 1 al cubo, L3, eso es. Más phi 1 a la 4, L4, más puntos suspensivos, ¿ya? O sea, simplemente es este sumatorio abierto por WT, ¿sí? Esa es la idea, colegas, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, toda esta vuelta que nos hemos dado, en definitiva, es para mostrarles cuándo se puede invertir la ecuación de primer orden y qué significa sacar la inversa. Pero hay algo más. Al resolver esto y obtener esta inversa, noten que ahora YT, ¿sí? YT solo va a depender de WT. Ya ni siquiera depende del YT menos 1. ¿Sí? O sea, ni siquiera depende ya del YT menos 1. ¿Por qué? Porque resulta ser, y volvamos un momento a la ecuación, a la solución, ¿sí? Volvamos un momento a la solución de las ecuaciones, ¿ya? Entonces aquí está la solución. ¿Qué pasa cuando J se vuelve muy grande? Cuando J se vuelve muy grande, este término que está aquí tiende a anularse, ¿sí? Tiende a anularse y solo me queda la dependencia de YT contra estos términos. Y noten cómo aquí ya está el mismo polinomio, o sea, esta solución misma ya nos mostraba lo que acabamos de obtener. Pero claro, no hubiéramos visto la inversa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a medida, o sea, en pocas palabras, mientras más grande sea tu horizonte de predicción, ¿sí? Mientras más grande sea tu horizonte de predicción, puedes asumir que la YT depende exclusivamente de los WT, ¿sí? O sea, mientras más grande sea J, tú puedes afirmar esto que está aquí, que el YT se puede escribir exclusivamente como una suma de los WT, una suma de los WT, o sea, YT es igual al WT, o sea, por 1, phi 1 WT menos 1, si le multiplican por el primer término, más phi 1 al cuadrado WT menos 2 si multiplicas por el segundo término, más phi 1 al cubo WT menos 3, y así hasta el infinito. Entre comillas, porque ¿qué pasa? Que a medida que eso crece, el phi 1 va a hacerse más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que finalmente ya es despreciable el resto de términos. ¿Sí? Esa es la idea, colegas. Eso es lo importante de aquí. O sea, tú puedes descomponer tu serie,
¿sí? O sea, esta es la parte ya más económica. Así que tú puedes coger tu serie como por ejemplo el PIB y descomponer esa serie en shocks. El shock inmediato, el efecto del shock del periodo anterior, el efecto de un shock hace 2 periodos, el efecto del shock hace 3 periodos, y así puedes continuar hasta cuando el shock ya no aporte nada, porque el phi 1 a la j va a ir cayendo. ¿Por qué? Porque es menor a 1 en valor absoluto. O sea, más rápido. O sea, si ven cómo esto tiene diferentes formas de interpretarse. Otra forma de interpretarle, si tu ecuación es estable, ahí nos podemos apoyar con lo que ya vimos en los temas anteriores. Si tu ecuación es estable y phi 1 es menor a 1, tu serie puede descomponerse, o sea, ya directo, o sea, no necesitas hacer ni estos pasos, sino ya directo puedes quedarte con esa idea. Si tu serie es estable, es acotada, y tu modelo es estable, el YT puede descomponerse en shocks. Esto es importantísimo porque ¿qué significa? Tú puedes tomar tu serie hoy, el PIB de hoy, y ver cuánto del PIB de hoy puede descomponerse en shocks de hoy, en los efectos del shock del periodo anterior, en efectos de los shocks hace 2 periodos y así. ¿Ya? Cuando uno aplica este tipo de descomposiciones, a veces a la WT se le llama innovación. A veces le llaman innovación. Entonces, ¿qué significa? Que puedes descomponer tu serie en los efectos que ha tenido cada innovación en periodos anteriores, ¿sí? Innovaciones, shocks, impulsos, y ven que tiene diferentes nombres, ¿no? Entonces, esa es la idea, colegas. O sea, eso es lo que nos motiva a hacer toda esta maroma. Si lograron entender hasta este punto absolutamente todos los pasos, estamos perfectos, pero si no, pueden quedarse, colegas, con esa idea de que hay una justificación matemática para poder mandar a dividir el polinomio. ¿Sí? O sea, si quieren, hay una justificación matemática para poder dividir esto. O sea, no es así nomás, o sea, no puedo dividir siempre. Si este phi 1 fuera mayor a 1, no puedo sacar la inversa, por todo lo que hicimos en los pasos anteriores. Pero si phi 1 es menor a 1 en valor absoluto, ahí sí puedo sacar la inversa. Y al sacar la inversa, yo básicamente ya puedo descomponer mi YT solamente en los impulsos de periodos pasados y así. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los softwares, incluyendo Excel? Hasta Excel ya te puede hacer este cálculo. O sea, tú le das una serie, el PIB, y el Excel ya te puede calcular este complemento de Excel que descargamos, ¿no? Ya te puede sacar esta descomposición. Entonces tú ya puedes ver cuál es el efecto hace un periodo, hace 2 periodos y hace 3 periodos y así. Y en el caso de la ecuación de primer orden, esos efectos son obviamente asociados al multiplicador dinámico, porque recuerden que el phi 1 es el multiplicador dinámico elevado a una potencia, ¿no? Entonces, en esencia, eso es lo que queremos decir, colegas, ¿ya? Aquí el operador, por tanto, 1 menos phi 1 a la menos 1, permite pasar de una serie acotada a otra serie acotada. Bueno, eso no me interesa mucho, ¿ya? Entonces, esta expresión doble estrella, que le pongo doble estrella por su importancia, ¿no? Notar que la expresión doble estrella plantea que si la ecuación de primer orden cumple con esta condición de que el valor absoluto de phi 1 es menor a 1 y y es acotada, entonces es posible escribir la serie como una suma infinita, entre comillas, ¿no? Porque solo es hasta cuando hay efecto. Después de 10, digamos, después de 10 periodos, tal vez ya no hay efecto, ¿sí? Si tu phi 1 cumple esta condición, ¿sí? Entonces puedes descomponer tu serie como una suma infinita de los valores presentes y pasados de los shocks. Ahí tienen otra razón de por qué es clave que el phi 1 en estos modelos nos salga menor a 1. Volvamos otra vez al PIB que estamos usando de ejemplo de lo que no hay que hacer. Resulta ser que aquí se acuerdan que pusimos un retardo. ¿Dónde está el modelo? Aquí está. Entonces, ¿se acuerdan que aquí pusimos un retardo en este modelito? Y en este modelo del PIB nos salía 1,014. Entonces, ahora tenemos otro problema aparte de todos los que hemos visto. O sea, aparte de autocorrelación, aparte de heterocedasticidad, aparte de la no normalidad, aparte de que no tenemos estabilidad, o sea, el modelo es explosivo, el hecho de que sea explosivo hace que el modelo no sea invertible, así se dice. ¿Qué significa que no sea invertible? O sea, no puedo coger la inversa del polinomio de retardo, ¿sí? Y si no es invertible, significa que yo no puedo tomar YT y descomponer en los efectos de los shocks pasados. O sea, no le puedo aplicar esta descomposición que está aquí, la doble estrella, que es clave.
En econometría, en series temporales, es clave poder hacer estas descomposiciones. Pero si tu serie es inestable, no puedes hacerla. ¿Sí? No puedes hacer esa descomposición. Claro, el software te va a calcular, porque haz de cuenta que los softwares ya tienen unas fórmulas predeterminadas y te va a calcular. Aunque bueno, tal vez algún software te diga serie explosiva, pero no. Los softwares te van a calcular porque te van a decir hasta qué horizonte. Entonces tú puedes hacer, pero va a estar matemáticamente mal. O sea, tú puedes decirle al software, descomponga la serie en shocks pasados. Te descompone. ¿Cuál es el lío? El lío es que como tu phi es ligeramente mayor a uno, entonces esa descomposición en realidad está errónea. ¿Por qué? Porque no es viable. Solo sería viable si es que es menor a uno. Y por menor a uno, piénsenlo como menor a uno, o sea, un 0,9, un 0,8. Si tienes un 0,99, es lo mismo que tener uno prácticamente. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos otra razón clave, colegas, para preocuparnos de que nuestra serie sea estable. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea. Se puede dividir. Entonces podemos poner aquí mismo donde dice se puede dividir. Esto significa que la ecuación es invertible, ¿no? Ecuación es invertible. No es otra forma de decirlo, ¿no? Entonces, cuando ustedes dicen mi modelo es estable, también tu modelo es invertible, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden ver todo lo que implica la estabilidad. La estabilidad implica multiplicador dinámico estable, obviamente, ¿qué significa? Por tanto, que hasta tu polinomio se puede despejar, ¿sí? O sea, puedes trabajar con el álgebra usual, pero obviamente sabiendo que esta inversa significa este sumatorio, ¿no? Pero bueno, la ventaja es que estos sumatorios ya en la práctica los calcula el software. Entonces tú lo que le vas a decir al software es, tu software, dame calculando la descomposición. Entonces el software te va a calcular la descomposición, ¿sí? O sea, ya te va a dar haciendo esto. Pero tú sabes lo que está haciendo por detrás del software, ¿sí? Pero repito, el software también te puede dar sacando la descomposición, aunque esto sea mayor a uno. El software calcula lo que tú le pidas. Tú eres el que dice, a ver, si mi serie tiene este phi mayor a uno, como el que calculamos para el PIB, entonces no, pues no le voy a pedir al software nada, porque el software va a sacar, pero no me sirve. Entonces, ¿qué necesito? Que este phi tenga menor a uno para ahí poder yo sacar. ¿Ya? Ok, vamos a continuar, ¿ya? Si nos alcanza el tiempo, vamos a ver cómo se puede sacar esa descomposición, aunque esté mal, ¿no? Porque el phi salió mayor a uno, pero veamos. Sigamos. Entonces, si se toma el polinomio de retardo, y si reemplazamos L por Z, y tomamos ese polinomio y lo igualamos a cero, se obtiene. Verán lo que vamos a hacer ahora. Este es el polinomio de retardo, ¿no? De nuestra serie, de nuestro modelito de primer orden, ¿no? Este es el polinomio de retardo. Ahora vamos a hacer este juego. Vamos a tomar este polinomio y reemplazamos L por una variable Z. Ahí sí podemos igualar a cero, ¿verdad? O sea, simplemente tomamos polinomio de retardo e igualamos a cero y cambiamos la L por Z, para que Z sí sea una variable. Entonces, esto de aquí, colegas, se llama la ecuación característica. ¿Sí? Esa se llama la ecuación característica. Pues la ecuación característica de un sistema, de una ecuación en diferencias, ¿sí? Es básicamente toma el polinomio de retardo, cámbiale el L por Z e igual a cero, ¿sí? Esta es la ecuación característica de la ecuación en diferencias, la cual podemos comparar con la inversa de la ecuación característica. ¿Cuál era la inversa de la ecuación característica? Recordarán ustedes que la inversa de la ecuación característica era esto. Bueno, este caso es muy pequeñito, ¿no? Pero ¿cómo era el modelo? Yt igual phi1 yt menos 1 más wt. ¿Cómo obteníamos nosotros la inversa de la ecuación característica? Primero construíamos la matriz F. En este caso, la matriz F que tenía. En la primera fila tenía los phis, pero en este caso solo hay un phi1, se acabó. ¿Sí? Pero obviamente que si tuviéramos más, o sea, Phi2, Phi3, Phi4, construiríamos la matriz más grande, ¿no? Pero como solo hay un Phi1, la matriz F tiene Phi1. Y recuerden que la matriz F tiene unos valores propios. Valores propios. ¿Cuáles eran los valores propios de esta matriz? Lambda. ¿Sí? Lambda. ¿Cómo encontrábamos lambda? Podríamos encontrar lambda obteniendo, sacando el determinante, bueno, o sea, aplicando la definición de los valores propios, pero ya teníamos un método fácil. ¿Cuál era el método fácil? Toma tu lambda, elévale a la p y después cogías y hacías menos phi 1, lambda p menos 1, menos phi 2, lambda p menos 2, menos puntos suspensivos, menos phi p menos 1, lambda menos phi p. ¿Sí? O sea, y esto igualaban a cero.
Esta recuerden que le pusimos nombre, esta era la inversa de la ecuación característica. ¿Para qué servía? Con esta ecuación podías tú sacar los valores propios de la matriz F. ¿Sí? Pongamos la F original, la completa. ¿Cómo era la F? La F recuerden que era Φ1, Φ2, Φp-1, P, ceros, identidad. ¿Sí? Esta era la matriz F. ¿Ya? Recordarán que la matriz de F salía cuando hacíamos el enfoque matricial y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos esta matriz F? Teníamos esto que le llamábamos la inversa de la ecuación característica. Entonces, ¿cómo se ve esta ecuación en el caso de una de primer orden? Si es primer orden, va a estar lambda a la 1 menos φ1, lambda a la 1 menos 1, 0. Y nada más. Entonces, nos queda esta ecuación característica. ¿Sí? Ya van a ver, el resultado es bien sencillo, sino que toca dar un poco de rodeos previos para explicar esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las raíces de ambas ecuaciones? En el caso de este polinomio, que le transformamos en la ecuación característica reemplazando L por Z igualando a 0, la raíz es evidente. ¿Cuál es? La raíz es 1 sobre φ1. Y en cambio, ¿cuál es la raíz de la inversa de la ecuación característica? φ1. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está tratando de decir esto, colegas? Este es otro mensaje. Nosotros sabíamos que para que el modelo sea estable, el valor absoluto de φ1 tiene que ser menor a 1. O sea, sabíamos esto, para que sea el modelo estable, ¿verdad? Esto, dicho de otra manera, como lambda es φ1, el módulo va a ser también R. O sea, esto es al mismo tiempo todo, ¿sí? Porque ¿qué pasa si yo grafico esta solución? Esta de aquí, voy a conservarme en este lado. ¿Cómo será la solución si yo grafico esto en el espacio reales imaginarios? Pues imaginen que yo tomo el círculo unitario. Ya saben que el círculo unitario es el que tiene radio 1, ¿no? Menos 1, menos 1. Y grafico esta solución. ¿Dónde va a estar esta solución? Primero, como solo hay φ1, es un número real, solo estoy dentro del eje de los reales, y como yo quiero que sea estable, tiene que ser menor a 1. Digamos que cae por aquí. O sea, caería sobre el eje dentro del círculo unitario. Pero en cambio, ¿qué pasa con la solución del otro lado? Lo mismo. Entonces graficamos en el real imaginario. Pero si quieren, esto es lo que nosotros ya estudiamos. O sea, sacas la raíz de la inversa de la ecuación característica, obtienes el valor propio y verificas que el valor propio en esta gráfica quede dentro del círculo unitario, que significa o es lo mismo que el valor absoluto esté menor a 1. ¿Qué pasa del otro lado? Del otro lado, en cambio, tú tienes lo mismo, el círculo unitario, pero ahora tienes z, que es la raíz de este polinomio de retardo, pero reemplazado, no L por z. Y esto es la inversa de esta solución. Si es la inversa, ¿en dónde debe caer para que el modelo sea estable? ¿Sí? Si el valor absoluto de φ1 es menor a 1, 1 sobre φ1 en valor absoluto tiene que ser mayor a 1. O sea, en este otro caso, la raíz debe quedar fuera del círculo unitario. Entonces, si ven que estos son dos escenarios donde ambos implican lo mismo, o sea, ambos son estabilidad, pero en un caso, el de la derecha, tú estás trabajando con los valores propios y en el otro caso estás trabajando con las raíces del polinomio de retardo. ¿Ya? Entonces, gracias a todo lo que hemos visto previamente, ahora podemos decir lo siguiente. Un modelo de primer orden, una ecuación en diferencia de primer orden, va a ser estable si los valores propios de la matriz F caen dentro del círculo unitario o, lo que es lo mismo, que las raíces del polinomio de retardo caigan fuera del círculo unitario. Porque resulta ser que entre esas raíces y los valores propios hay un vínculo y es que el uno es la inversa del otro. Pero todo esto pasa solo si el valor absoluto de φ1 es menor a 1. Entonces, ¿qué pasa, colegas? ¿Por qué les explico todo esto? Porque en algunos softwares te arrojan los valores propios, en otros softwares te arrojan las raíces del polinomio de retardo. ¿Sí? En el que nosotros vamos a usar ¿cómo es? Real Statistics. Ellos usan estas de aquí. Creo que usan las raíces del polinomio de retardo. Entonces, si tú no sabes entender muy bien qué es lo que te está devolviendo el software, tú puedes caer en errores de interpretación.
¿sí? Pero esa es la esencia de todo esto. O sea, la esencia es que en algunos casos, ¿sí? En algunos casos, nosotros vamos a tener el análisis desde los valores propios. Si es que trabajas con valores propios, o sea, si tú sacas una gráfica en el software y el software te dice Agent Values, recuerden que valores propios en inglés son Agent Values, entonces tú ya sabes, tienes que buscar que los valores propios estén adentro. Pero si tu gráfica dice raíces del polinomio de retardo, entonces, ¿qué buscas ahí? Que en cambio las raíces queden fuera, ¿sí? Son lo mismo, son equivalentes. ¿Ya? Alguien dijera, ¿y por qué no se estandariza? Ahí sí no sé. Porque claro, lo coherente sería que digamos, bueno, quedemos de acuerdo en usar lo uno o lo otro. Pero bueno, a veces se usa lo uno, a veces lo otro. De hecho, a veces es más eficiente trabajar por este lado, en términos ya computacionales. Porque acá a veces se trabaja con raíz de la matriz, lo que sea, como valores propios de la matriz, pero ya es indistinto. Entonces, ustedes, colegas, como buenos estudiantes de series temporales, tienen que saber ambos. ¿Sí? Tienen que saber ambos porque un software u otro te puede arrojar una u otra respuesta. Esa es la clave, colegas. O sea, todo lo que estamos haciendo es para decir esto, ¿sí? Esta equivalencia. Entonces, conclusión. Así, la condición de que lambda, que es lo mismo que phi 1, sea menor a 1 en valor absoluto, necesaria para que la ecuación de primer orden sea estable, equivale a la condición z mayor a 1. Es decir, para que la ecuación sea estable, nuestra ecuación de primer orden, ¿sí? Nuestra ecuación de primer orden sea estable, es necesario que la raíz de su ecuación característica sea mayor a 1, el z de acá, lo que equivale a que dicha raíz se encuentre fuera del círculo unitario, o sea, lo que acabamos de decir, ¿ya? Y tal vez aquí agregaríamos, eso a la vez es equivalente a que lambda o el valor propio esté dentro del círculo unitario. Ya eso va a escribir aquí también, ya de una vez, que quede completa la explicación. Supongamos, esto también equivale a que el valor propio, a que el módulo, ¿no? A que el módulo, bueno, bueno, pongamos nomás a que no, no, a que el valor propio lambda, pongamos nomás valor propio. Pero bueno, mientras voy completando esto aquí, ahorita ya pueden entonces ver que hay diferentes formas de ver la estabilidad. Una forma de ver la estabilidad es analizando los valores propios, como que estoy escribiendo ahorita, y ver que el valor propio lambda se encuentre dentro del círculo unitario. La otra opción es analizar polinomios de retardo, y si analizas polinomios de retardo, lo que buscas es que la raíz del polinomio de retardo quede fuera del círculo unitario, ¿sí? Entonces ahí ya depende de qué estés analizando tú, ¿sí? Y creo que escribí donde no debí, ya. Digo PowerPoint, ya, esto aquí debe escribir eso, qué bestia. Ya. Ok, ahora, todo lo que hemos dicho ya en los ejemplos se va a ver más sencillo, ¿no? O sea, ahorita tal vez repito, quien me logró seguir hasta acá el argumento, estamos perfectos, ¿sí? Estoy seguro, o sea, algunos de ustedes sí me han de haber seguido. Pero para quienes tal vez por A o B razón no pudieron seguir, con los ejemplos se va a ir reforzando cada vez más, ¿ya? Pero repito, hagan de cuenta que en estas láminas está el fundamento matemático de lo que vamos a hacer en los ejemplos. Porque claro, en los ejemplos ya no hacemos todo lo que está detrás. En los ejemplos ya directamente cogemos y hacemos los análisis, ¿no? Pero en el fundamento matemático es este de aquí, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Hacemos al ejemplo. Entonces, ejemplo. Entonces aquí las cosas vamos a empezar a sentarlas mejor, ¿no? Entonces digamos que tenemos esta ecuación en diferencia. Yt igual 0,3 y yt menos 1 más wt. Solo viendo el 0,3 ya sé que es estable, ¿verdad? Ya solo viendo el 0,3 ahí. El polinomio de retardo de esta ecuación, ¿cuál es? Entonces el polinomio de retardo obviamente es 1 menos 0,3 al L. Ese es el polinomio de retardo. Viéndolo en números ya se hace más fácil de entender, ¿no? O sea, ¿qué hicimos aquí? Yt igual 0,3 y en vez de poner yt menos 1, lyt más wt. Luego, este 0,3 que suma pasa a restar, me quedaría yt menos 0,3 lyt igual wt. Y de aquí saco factor común yt a la derecha. Entonces me va a quedar 1 menos 0,3 lyt igual wt. Listo. Entonces, ¿qué pasó? Esto de aquí es el polinomio de retardo, el 1 menos 0,3L. Nada más, o sea, bien, bien inmediato, ¿no?
Luego, la ecuación característica y su raíz son. ¿Cuál es la ecuación característica? Tomas este polinomio de retardo y reemplazas por z el L e igualas a cero. ¿Ya? ¿Y la raíz cuál es? Como esto es una sola ecuación, o sea, esta es una ecuación de orden de grado 1, un polinomio de grado 1, solo despejas y la z te sale 3,33. Listo. En cambio, la inversa de la ecuación característica y su raíz, que recuerden que es el valor propio de f, ¿cuáles son? Este, en cambio, es al revés. Tú partes de lambda con la potencia más alta. ¿Cuál es la potencia más alta? 1, porque es ecuación de orden 1. Y le pones de lambda, vas bajando menos 0,3, lambda lo que más baja, después de 1 viene 0, entonces ya no hay nada más. Pues lambda es menos 0,3 igual a 0, por tanto lambda es 0,3. Como es orden 1, aquí el valor propio es básicamente eso, ¿no? Bien, entonces, ¿qué sabemos? El modelo es estable porque la raíz de la ecuación característica z, 3,33, es claro que cae fuera del círculo unitario. ¿Por qué cae fuera del círculo unitario? Es evidente, o sea, si ustedes ponen aquí reales, imaginarios, el círculo unitario, 1, 1, menos 1, menos 1, ¿dónde cae el número 333? ¿Es real? O sea, está en el eje de los reales y como es 3 está fuera. Entonces, sí, cae fuera del círculo unitario. Entonces, como la raíz de la ecuación característica cae fuera del círculo unitario, lo que equivale a que el valor propio de f, o sea, lambda, cae dentro del círculo unitario. Eso entonces son equivalentes. ¿Cuál es ese otro caso? En cambio, aquí, ¿qué pasó? Lambda es 0,3. Entonces, yo vuelvo a dibujar reales, imaginarios, el círculo unitario. ¿Sí? Con el tiempo uno ya no dibuja el círculo unitario, sino que uno ya sabe, ¿no? O sea, ya se visualiza y dice menos 0,3. Y de hecho, perdón, 0,3, y es fácil de visualizar, ¿no? 0,3, ¿qué pasa? Está dentro del círculo unitario. Entonces, ambas condiciones son equivalentes. Claro que la una es la inversa de la otra, pero ambas me dicen que el modelo es estable. ¿Sí? Entonces, ya en la práctica, esto es lo que se hace, o sea, y esto es lo que hacen los softwares incluso. Claro, en orden uno podemos hacer a mano. Ya en orden superior, que es lo que vamos a ver en unos minutos, ya no podemos hacer a mano, ¿no? Pero el mismo principio aplica. Entonces ahí van a ver que esto es todavía más interesante cuando ya tenemos orden superior, ¿no? Pero es lo mismo, la misma intuición. O sea, tú ves, si estás trabajando con polinomio de retardo, obtienes la ecuación característica y ves que las raíces queden fuera. Si tú estás trabajando con valores propios, buscas que la inversa de la ecuación característica tenga raíces que queden dentro. Por eso es que les llamábamos inversa. ¿Se acuerdan que nosotros les llamábamos inversa de la ecuación característica? Era por eso, porque esta ecuación literalmente es la inversa de esta otra ecuación, porque sus raíces te dan la inversa. ¿Sí? Entonces, ¿qué deben aprender ustedes? Todo. O sea, ustedes deben ser capaces de entender qué es el polinomio de retardo, cuál es la ecuación característica, cuál es la inversa de la ecuación característica, cuáles son los valores propios. O sea, si ven que conceptualmente ya tienen algunas cosas que entender, ¿no? Y en términos ya instrumentales que deben entender, la diferencia entre sacar el círculo unitario para la ecuación característica y sus raíces versus sacar el círculo unitario para los valores propios. Porque con eso ustedes ganan la capacidad de cuando ya se enfrenten a los softwares, distinguir entre uno y otro caso. ¿Sí? Porque vaya a ser que ustedes no sepan distinguir, se aprenden solo el caso que vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 1 de Hamilton, y dicen, chuta, salió afuera, ya no vale mi modelo. Y resulta que sí vale, sino que te está arrojando la otra gráfica, la del polinomio de retardo. Entonces tú tienes que ser bien, bien capaz de distinguir entre los diferentes casos, ¿no? ¿Qué más podemos nosotros hacer? Aprovechando, perdón, no lo he escrito, qué barro. Bueno, ¿qué más podemos? Yo creo que estaba en la última línea. Verán, ¿qué más podemos hacer, colegas? Como el modelo es estable, o sea, el phi 1, o sea, todo esto también equivale a que el phi 1 es menor a 1, ¿no? Entonces, en la de orden 1 es todo equivalente, entonces no necesitábamos hacer lo que hicimos ahorita. Ya con ver esto, modelo estable. Pero digamos que podemos interpretarlo de diferentes formas. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque después esto se complica, ¿no? Entonces, si yo sé que esto es estable de una vez, también yo ya podría escribir o descomponer la serie. O sea, gracias a que el modelo es estable, puedo escribir que YT va a ser igual a WT más 0,3 WT menos 1 más 0,3 al cuadrado WT menos 2 más 0,3 al cubo WT menos 3 más 0,3 a la cuarta WT menos 4 más puntos suspensivos. O sea, esto también yo ya puedo hacer porque sé que el modelo es estable.
Pues miren esto. Yo puedo tomar mi serie y descomponerla. 0,3 a la cuarta ya se han de imaginar que es un número pequeño. A la quinta va a ser más pequeño, a la sexta más pequeño. Y va a llegar un punto en que va a ser tan pequeño que simplemente ya no importa. Y y has logrado descomponer tu serie en todos estos factores. ¿Sí? Esa es la idea, colegas, de esto que estamos viendo. Entonces voy a agregar ese último detalle ahorita, ¿no? Antes de olvidarme. Entonces aquí está el ejemplo. Entonces, gracias a que el modelo es estable, puede plantear la descomposición de la serie en las respectivas, pues a veces esto se les llama innovaciones. Es lo mismo, ¿no? O sea, pero a veces les llaman innovaciones cuando están aplicando la descomposición. Entonces, ¿cuáles son esas innovaciones? O sea, simplemente coges tu serie, YT, y la planteas como acabamos de decir, ¿no? Voy a bajar esto para que se visualice mejor. O sea, YT se transformaría en WT más 0,3 WT menos 1 más 0,3 al cuadrado WT menos 2 más 0,3 al cubo WT menos 3. Y podemos seguir, ¿no? O sea, más 0,3 a la cuarta WT menos 4. ¿Y hasta cuándo seguiríamos? Repito, no, obviamente que uno dice hasta el infinito, pero en la práctica uno seguiría hasta cuando ese 0,3, digamos, a la 10, ya prácticamente cero. Entonces el software ya te está empezando a arrojar ceros o 0,00 no sé cuánto. Por ejemplo, 0,3 a la cuarta, ¿cuánto es? Ya? Vamos a hacerlo en cualquier espacio ahorita. Más 0,3 a la cuarta, miren, ya es 0,081. A la quinta, 0,024. A la décima, 5,9 exponente menos 6, o sea, 0,000, o sea, 5 ceros y el 5. O sea, llega un punto en el que ya no te vas más atrás, entonces ya tu descomposición se queda por ahí. ¿Sí? Esa es la parte importante, colegas. O sea, saber que si el modelo es estable, puedes armarte esta descomposición. ¿Sí? Donde ustedes también ya saben que este 0,3 elevado a la potencia es el multiplicador dinámico. ¿Ya? Entonces, para reforzar los conocimientos, como siempre, les dejo unos ejercicios propuestos, ¿no? Entonces aquí tienen un ejercicio, sea una ecuación en primeras diferencias de esta forma, ¿ya? Diferencias de primer orden de esta forma. ¿Qué deben obtener? El polinomio de retardo, la ecuación característica y su raíz, son todavía. La inversa de la ecuación característica y su raíz, identificar si el modelo es estable o inestable, analizando el lugar que las raíces previamente obtenidas poseen con respecto al círculo unitario, y le vamos a agregar otro punto, ¿no? Que me estaba olvidando. Bájale un poquito la letra. Ya le actualizo esto en el Excel, ¿no? En el respectivo Excel. Déjenme solo acomodo esto un poco. 24, entonces subamos la 26, porque también voy a pedirles de una vez que plantea la descomposición, ¿no? Ya, borremos de una vez. Eso pasa por copiar y pegar. Es que planteé este ejemplo hoy en la madrugada, entonces, a ver. Ya está eso. Identificar si el modelo es estable o inestable, analizando el lugar que las raíces previamente obtenidas poseen con respecto al círculo unitario. Y plantear la descomposición de la serie con respecto a las innovaciones presentes y pasadas. Entonces, por ejemplo, en este problemita, como ven, ni siquiera les aclaro cuál es W, cuál es nada, ya ni siquiera necesito eso, sino que directamente en palabras les pediría que ustedes obtengan todos esos términos. ¿Ya? Entonces, déjenme solo pongo mismo, control K, y plantear la descomposición, lo mismo, ¿no? De la serie con respecto a las innovaciones presentes y pasadas. ¿Ya? Entonces, colegas, les dejo planteados estos dos ejercicios para que ustedes más o menos refuercen, ¿sí? Y vayan viendo si, cómo se ha ido asimilando, ¿no? Entonces, en un caso, solo viéndole al ojo, el 0,8 ya te dice que es estable, ¿no? O sea, solo viéndole al ojo. ¿Es estable? Entonces, lo que tendrías que hacer es ir planteando estas cosas viendo el ejemplo anterior. ¿Cuál es el polinomio de retardo y todos los demás, ¿no?
Y yo les recomendaría que también dibujen, ¿no? El círculo unitario y vean cómo cae esa raíz dentro del círculo unitario, ¿no? A su vez, también ustedes tienen este otro ejemplo. Tomen el 1,8 y hagan exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, como el 1,8 no es estable, algo va a pasar con las innovaciones. O sea, como en el 1,8 tienes un modelo no estable, ¿qué va a suceder? Tú puedes sacar, o sea, tú puedes escribir todo esto. Es lo que va a hacer el software, por ejemplo. El software te puede sacar todo esto, pero ¿qué puntos están mal? ¿Qué preguntas estarían mal? O sea, ahí ustedes ya les dejaría que usen su criterio y digan, a ver, si el modelo no es estable, ¿sí? Si el modelo no es estable, ¿puedo sacar estas cosas? O sea, puedo, o sea, de que puedo, puedo, no puedo escribir, el papel aguanta lo que sea. Pero la pregunta ¿es válido lo que estarían sacando? ¿Sí? Entonces ahí tendrían que hacer la reflexión. O sea, ustedes pueden escribir, y al final decir, si bien es cierto, se pueden aplicar las mismas fórmulas, sin embargo, como el phi 1 es mayor a 1 en valor absoluto, ninguno de los resultados serían válidos. ¿Sí? Entender eso, porque colegas, repito, ¿no? Los softwares te sacan porque sacan, o sea, esto es el polinomio de retardo sí puedes sacar, ¿no? O sea, eso simplemente le mandas a restar y sacas el polinomio de retardo. La ecuación característica y la raíz también puedes sacar, ¿sí? Pero ahí es lo que les dejo como duda. ¿Qué resultados se pueden sacar y qué resultados sacas, pero estarían mal? ¿Ya? Entonces ahí les dejo la duda, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, ya, esto es para reforzar conceptos, ¿no? Pero ya en la práctica, ya con que veas el 1,8, ya no, ya, me voy por acá. ¿Sí? O sea, ya en la práctica, si tú ves 1,8 ahí, ya no, retardo malo. Si ves 0,8 menor a 1, retardo bueno. ¿Sí? Pero sí quiero, por favor, que hagan estos ejercicios porque van a estar en la prueba, ¿no? Entonces, en la prueba voy a tomarles también conceptual. Entonces, necesito que ustedes sepan manejar y entender bien qué son cada concepto que está resaltado y aparte de eso, también que entiendan cuándo es válido o no obtener cada resultado, ¿no? Sí. Y cómo saben si es válido o no obtener cada resultado, tienes que ver la matemática que le justifica. Y según la matemática que le justifica, ya podrás ir intuyendo qué resultado es válido o no. ¿Ya? Ok. Listo. Ya hemos visto cómo funciona esto en ecuaciones de orden 1. Vamos ahora sí al caso de las ecuaciones en diferencia de orden P. ¿Se acuerdan que esa era la difícil, ¿no? Cuando tenemos orden P, porque con el orden 1 es darse las vueltas para decir lo mismo, pero en el orden P ya no están así. Ya la cosa se pone más compleja. Entonces vamos, consideremos una ecuación en diferencia ahora de orden P, ¿sí? ¿Cómo sería una ecuación en diferencia de orden P? Y la vamos a escribir en términos de retardos. Entonces recuerden, una ecuación en diferencias de orden P es yt igual phi 1 yt menos 1, phi 2 yt menos 2. Aquí está un 2. Perdón, qué bárbaro. Bueno. Yt menos 2. Este de acá no. Phi 2 yt menos 2. Seguro que acá está el mismo error. Phi 2 yt menos 2. Ya. Listo, entonces, los gajes de dar clase en vivo, ¿no? Y grabar en vivo, que a veces uno encuentra errores y hoy ha habido muchos errores en las, bueno, cosas por corregir, bastantes en las láminas, errores en las láminas. Pero bueno, ya vamos revisando y ya les queda la versión final ya mucho más corregida, ¿no? Entonces volvemos, ¿no? Tenemos esta ecuación yt igual phi 1 yt menos 1 más phi 2 yt menos 2 y así hasta llegar a un phi p yt menos p y más wt. Entonces, esta es una ecuación en diferencias, pero de orden p, porque el retardo más alto ahora es p, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero mandemos todo lo que tiene y a la izquierda de la igualdad. ¿Qué nos queda? Yt menos phi 1 yt menos 1 menos phi 2 yt menos 2 menos phi p yt menos p. ¿Ya? Listo. Apliquemos ahora retardos. Si aplicamos retardos, ¿qué nos va a quedar? En vez de phi 1 yt menos 1, ¿cómo sería? A ver, sería yt menos phi 1 y en vez de yt menos 1 sería lyt. ¿Sí? Porque retrocedo y aplico un retardo. En este otro, menos phi 2. ¿Y qué pasaría con yt menos 2? Sería L2 yt. ¿Por qué L2? Porque si yo aplico L2 a yt, ¿qué me queda? Yt menos 2, porque me dice aplique dos retardos. Menos, puntos suspensivos. Y el último, ¿cómo sería? Phi p, Lp yt.
¿Por qué? Porque si yo digo a YT, aplícale P retardos, o sea, LP, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar YT menos P. Y como pueden ver, todos tienen YT. Entonces, si le hago factor común a la derecha, ¿qué me queda? Lo que tienen aquí. 1, o sea, aquí estaría el 1, menos phi1L, menos phi2L2, menos hasta llegar a menos phi P, LP, YT igual WT. ¿Ya? ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que aquí vamos a querer hacer, colegas, es despejar YT. Matemáticamente, ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente diríamos a con la inversa, ¿no? O sea, YT igual 1 menos phi1L menos phi2L2 menos puntos suspensivos menos phi P LP a la menos 1 WT. Y es lo que vamos a hacer, o sea, vamos a ver cómo podemos coger este polinomio y sacarle la inversa. ¿Ya? No se puede hacer siempre. ¿Bajo qué condiciones yo podré sacar la inversa? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Pero aprovechando que ya con lo del orden 1, el orden P se hace relativamente fácil de entender, espero. Entonces, en este caso, ¿cuál es el polinomio de retardos? El polinomio de retardos está dado por todo este paréntesis. 1 menos phi1L menos phi2L2 menos hasta phi PLP. Si se reemplaza L por Z y se iguala a 0, obtenemos la ecuación característica. Entonces, tomas el polinomio de retardo, reemplazas L por Z, igualas a 0, ¿qué te queda? Te queda este polinomio, miren, este polinomio ya es un polinomio ya más respetable, ¿no? El anterior era a la 1, pero este ya es más complejo, ¿no? Entonces, ¿qué dice? 1 menos phi1 a la z menos phi2 a la z al cuadrado menos puntos suspensivos menos phi p menos 1, zp menos 1, menos phi p, z a la p. Y eso igual a 0. Esto sí puede igualar a 0 porque ahora z es una variable, ya no es el operador L. Esta ecuación característica, estaremos de acuerdo que tiene raíces, ¿sí? Es un polinomio que tiene raíces, ¿ya? Entonces, si nosotros reemplazáramos z por lambda a la menos 1, ¿sí? Y hacemos los respectivos arreglos algebraicos, obtenemos la inversa de la ecuación característica. ¿Cuál es la inversa de la ecuación característica? Entonces, simplemente coge z, hagamos lo que nos dice la operación. Dice, a ver, toma z y reemplázale por lambda a la menos 1. ¿Cómo me quedaría? Sería 1 menos phi 1 por, y en vez de z sería lambda a la menos 1, que es lo mismo que 1 sobre lambda, menos phi 2 z al cuadrado, pero en vez de z que pondríamos 1 sobre lambda, menos puntos suspensivos, y solo vamos al último término. Phi p, y reemplazamos z por 1 sobre lambda, como quedaría 1 sobre lambda a la p. ¿De acuerdo? ¿Esto a qué es equivalente? Esto es equivalente a 1 menos phi 1 sobre lambda, menos phi 2 sobre lambda al cuadrado, menos puntos suspensivos, menos phi p sobre lambda a la p. ¿Sí? O sea, simplemente cojo y aplico la potencia al denominador porque el numerador es 1. ¿Ya? Todo sigue igualado a 0. Como esta es una igualdad a 0, yo puedo coger y este término de aquí a la izquierda y a la derecha, multiplicarle por lambda p. Si le multiplican por lambda p a la igualdad, ¿qué pasa? Obvio, la igualdad no cambia. Lambda p por 0 va a seguir siendo 0. Pero si ustedes multiplican lambda p por cada término, ¿qué les va a quedar? Lambda p por 1, lambda p. Lambda p por menos phi 1 sobre lambda, menos phi 1 se queda. Y lambda p dividido para lambda, mantengo la base, resto los exponentes. Sería lambda p menos 1. Luego, en el segundo caso, menos phi 2 se queda. Y lambda p dividido para lambda 2, mantengo la base, resto los exponentes, p menos 2. Así, hasta llegar a el último término, ¿cuál sería? Menos lambda p, perdón, menos phi p, y lambda p dividido para lambda p, 1. Es decir, obtuvimos precisamente la inversa de la ecuación característica que nosotros ya sabemos de dónde venía. ¿De dónde venía? Cogíamos nosotros la matriz F, sacábamos los valores propios, resolvíamos y nos quedaba este polinomio. Entonces vean cómo podemos llegar al mismo polinomio simplemente desde este polinomio de retardo, reemplazábamos L por Z y luego de hacer el reemplazo, reemplazábamos a su vez Z para o por lambda a la menos 1. Y este pasito es clave, ¿no? O sea, este reemplazo. Porque, ¿qué significa? Que entonces ambas raíces, incluso en el problema de orden P, cumplen la misma propiedad de que una raíz, la raíz de, z, de este polinomio en Z, es la inversa de esta otra raíz.
¿sí? Entonces estamos nuevamente en lo mismo, pero en orden P. Entonces vean cómo aquí no tuve que plantear la matriz, no tuve que plantear toda la F y los phi 1 en la primera fila, sacar determinante, nada, directo. Pero claro, si nosotros no hubiéramos hecho todo eso, no sabríamos lo importante que es este polinomio que está aquí abajo. Entonces, factorizando esta ecuación, vamos a tomar esta ecuación y le vamos a factorizar empleando los valores propios lambda i, o sea, ya las soluciones. ¿Qué nos daría como resultado? Recuerden, por ejemplo, voy a poner un ilustrativo, ¿no? Si yo tengo lambda al cuadrado menos, qué sé yo, menos, ya falta la hora, gracias. Entonces, para ir cerrando nada más, digamos que yo tengo lambda al cuadrado menos phi 1 lambda menos phi 2 igual a cero. Este de acuerdo que es un polinomio de grado 2. En un polinomio de grado 2, si tú factorizas, ¿qué te va a quedar? Lambda menos lambda i por 1, no, lambda 1 por lambda menos lambda 2 igual a cero. Eso es factorizar. O tal vez pongamos una cosa más fácil, ¿ya? Volvamos un momento a nuestras raíces, ¿ya? ¿Cuál es la raíz de x al cuadrado menos 2x más 1? X al cuadrado menos 2x más 1. ¿Esto qué es igual? Este es un polinomio al cuadrado bien básico, ¿no? O sea, esto es x menos 1 al cuadrado. El cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿verdad? Es x menos 1 al cuadrado. Y x menos 1 al cuadrado, que es lo mismo. Es como decir x menos 1 por x menos 1. Entonces, cuando ustedes tienen un polinomio, por ejemplo, elevado al cuadrado, ustedes si ya saben las raíces, simple y llanamente toman el polinomio y es equivalente a coger el polinomio y plantearlo como el producto o los productos de sus x menos la raíz. Esto es lo mismo que decir x menos x1 y x menos x2 igual a cero. O sea, en definitiva, ustedes pueden tener cualquier polinomio y cómo le factorizan, coges el polinomio y planteas factores donde tomas la variable y le restas su raíz. ¿Sí? Entonces, esta es una propiedad esto es factoreo, ¿no? Esta es una propiedad de los polinomios que tienen que mantener en mente, ¿no? O sea, tú puedes tener un polinomio, si conoces las raíces, puedes replantear el polinomio o factorizar el polinomio como la variable menos su raíz por la variable menos la otra raíz. En este caso, como las dos raíces son uno, entonces te quedan uno, no uno, uno. Pero en otros casos sí puede ser más complejo, ¿no? Entonces, digamos que aplicamos este mismo principio, pero al polinomio que está aquí, o sea, al polinomio o a la inversa de la ecuación característica. Si le factorizamos, ¿cómo va a quedar? O sea, todo este lambda p menos phi 1 lambda p menos 1 hasta llegar a phi p, puedes tú escribirlo como la variable menos su primera raíz por la variable menos su segunda raíz por, y así sigues hasta llegar a la variable menos la penúltima raíz y por la variable y la última raíz. ¿Ya? Esto en principio es lo mismo que decir x al cuadrado menos 2x más 1, es lo mismo que poner x menos 1 por x menos 1 igual a cero. O decir x menos x primera raíz por x menos x segunda raíz igual a cero. ¿Ya? ¿Para qué escribimos esto? Y con esto ya vamos cerrando, colegas. ¿Sí? ¿Para qué le factorizamos a este polinomio? Le factorizamos a ese polinomio para decir que, bueno, ¿sabemos cómo son las raíces o cómo deben ser estas raíces para que el modelo sea estable? Sí sabemos. Para que el modelo sea estable, ¿qué necesitábamos? Estas raíces recuerden que pueden ser reales o complejas. Pero sea real o compleja, podríamos sacar el módulo. R1, R2, hasta RP. ¿Qué debía cumplir el módulo para que el modelo sea estable? Menor a 1. ¿Sí? ¿Qué era el módulo? El módulo, recuerden que es la distancia del origen hasta el punto en el espacio y reales complejos, o reales imaginarios, perdón. O sea, más rápido, ¿no? Tienes otra vez tu círculo unitario, reales imaginarios, y recuerden, ¿no? Ustedes tienen el círculo unitario. Para que el modelo sea estable, necesitas que al graficar cualquiera de estas raíces, que si es compleja te va a salir como un punto en este espacio, el módulo, o sea, la distancia del origen hasta ese punto, tiene que ser menor a 1, para que no se salga del círculo unitario. ¿Ya? Entonces, esa idea se va a transferir a los z. ¿Sí? Entonces, bueno, dividiendo ambos lados, de nuevo para lambda p, y nuevo reemplazando z por lambda menos 1, ¿qué les va a quedar? O sea, si volvemos al polinomio anterior,
el polinomio anterior resulta que es igual a 1 menos lambda 1z, 1 menos lambda 2z, hasta 1 menos lambda pz. ¿Qué significa esto, colegas? Esto significa, o sea, esta nueva transformación significa que ustedes vuelvan a dividir para lambda p. Dividen para lambda p y ¿qué les va a quedar aquí? Aquí les va a quedar nuevamente el polinomio anterior, ¿sí? Pero al momento que ustedes dividan aquí para lambda p y reemplacen para z, les va a quedar una expresión en zetas, ¿sí? Z, 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 z y lambdas, ¿ya? Esto lo vamos a ver ya la próxima clase, pero les quiero solo dejar la intuición. ¿Cuál es la intuición, colegas? Que en el modelo de orden P se cumple la misma intuición que en orden 1. Es decir, para que el modelo sea estable, necesito que las raíces del polinomio lambda tengan módulo dentro del círculo unitario, o sea, queden dentro, o que las raíces de la ecuación característica que nace del polinomio de retardos queden fuera del círculo unitario. O sea, se va a cumplir exactamente lo mismo. Y cuando pasa eso, o sea, cuando el modelo es estable y las raíces cumplen con alguna de estas condiciones que son equivalentes, ahí vas a poder sacar la inversa. O sea, ahí vas a poder decir, saco la inversa. Y lo más importante, si puedes sacar la inversa, puedes dejar YT expresado solo en términos de W y hacer la descomposición de Y. ¿Sí? Entonces ya vamos a hacer todo eso, colegas, en la próxima sesión. Y en la próxima sesión también vamos a hacer un ejemplo de descomposición de Y, ¿ya? Con el software. O sea, vamos a mostrarles ahí cómo Real Statistics puede sacarles ya la descomposición. Ustedes simplemente deben dejarse guiar, ¿no?, por el software. Eso, colegas. Entonces, con lo que hemos dicho, vamos a terminar la sesión de hoy día. Entonces, ¿qué es lo que necesito que hagan para que podamos avanzar en la última sesión de este tema? Revisen de nuevo todo lo que vimos para el orden 1 y sobre todo vean el ejemplo y los ejercicios propuestos que les voy a actualizar para que tengan esta última pregunta de plantear la descomposición. Pero esa es la idea, colegas. Traten esos ejercicios y si tienen dudas podemos incluso atenderlas al inicio de la próxima clase para después ir ya al resultado y hacer algunos ejemplos más, pero ya de orden P, ¿no? O sea, ya más grandes, ¿no? Eso, colegas, entonces con lo que acabamos de decir, damos por terminada la sesión de hoy día y ya ven que casi terminamos este tema. Completamos este tema y ojalá tengamos suerte para ya empezar el próximo, la sesión de mañana. Entonces, con eso, colegas, cerramos el video.